Me complace verdaderamente presentaros a Laura Iglesias, compañera, gran conocedora del teatro para edades tempranas, directora de escena, dramaturga, productora, secretaria de la Asociación TVEO Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, y una persona que nos va a hablar de algo que me parece muy importante, que son las condiciones de exhibición del teatro para edades tempranas, y en concreto este documento, que es el resultado del trabajo de TVEO, dedicado precisamente a reflexionar sobre las condiciones de exhibición y por tanto de comunicación con el público del teatro para edades tempranas. Este documento, recuerdo, lo tenéis en la plataforma Moodle, los alumnos de tercero, porque Laura ha tenido la gentileza de compartirnos digitalizado este material, y está, para los alumnos de tercero está en la plataforma Moodle. Y recordaros que aquellos alumnos que no seáis de tercero, por favor, recordad también que hay unas hojas de valoración, de sugerencias sobre el desarrollo de la actividad. Los alumnos de tercero tenéis un cuestionario en la plataforma Moodle sobre recomendaciones, sugerencias para el desarrollo futuro de actividades ligadas a la orientación laboral, y los que no seáis alumnos de tercero tenéis ese mismo cuestionario en papel a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Laura, esta es tu casa, bienvenida y hallada. Bien. Bueno, mil gracias de todo corazón a Itziar, a Pablo Iglesias y a Pepe Bornás por invitarme, traerme y hacerme este hueco, a mí personalmente y también a mí como representante de la Asociación TVEO de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. También quiero felicitarles por haber hecho dentro de las jornadas de orientación este espacio para el teatro para niños y niñas, porque verdaderamente, como comentábamos en la primera mesa, este sector de las artes escénicas muchas veces pues está muy denostado y tiene mala prensa, incluso entre los propios teatreros, entre la propia gente del sector. Y a veces pues bueno, nos da mucha pena, ¿no? Es muy... Cuando tú comentas, bueno, yo vengo de Asturias, vengo de Gijón, de donde se hace FT, del que hablo Idoia también, y bueno, un evento con el que yo vengo conviviendo desde hace 25 años, o sea que imaginaros en mí la impronta que ha hecho. Y bueno, efectivamente eso, cuando uno dice que hace teatro, ya hay mucha gente que te mira un poco raro, pero cuando dices que además haces teatro para niños, entonces ya es como una mezcla extraña así de desconfianza y de, uy, teatro para niños, ¿no? Que a qué poquita cosa suena eso. Entonces, bueno, afortunadamente, dentro del sector, como hemos visto, sí que en los últimos años sobre todo ha habido un gran desarrollo. Hay muchísimas compañías que están trabajando para niños, niñas, jóvenes y bebés, de los que de momento casi no hemos hablado, pero hablaré también de este sector del público. Y tenemos en España pues una asociación de compañías especializadas en trabajar para estos públicos, y es la asociación a la que vengo representando, la Asociación TVEO. Esta asociación nació en el año 1996, precisamente al cobijo de FT. En Gijón se juntaron un grupo de felices, locos creadores artistas de compañías históricas y decidieron pues, que era necesario pues, unir fuerzas para visibilizar nuestro sector, para conseguir mejoras para el sector y para especificar, ¿no? el sector concreto de las personas que trabajan para los pequeños públicos. Y ahí fue donde nació la asociación. Los objetivos de la asociación, pues uno de los primeros objetivos y de las primeras cosas que tenemos las compañías que estamos en TVEO es un lugar de encuentro, un lugar donde podemos encontrarnos, compartir, contrastar, compañías venidas de toda la geografía. En este momento hay 51 compañías y son compañías que hacemos no solo teatro, sino también hay gente que hace danza, títeres,
teatro de objetos, circo, magia, o sea que cubrimos pues diversas disciplinas dentro del sector. Como os digo, dentro de TVO este lugar de encuentro tiene hay lugares físicos, aunque estemos repartidos por todo el país. Nuestra sede está en Madrid, en ella podréis encontrar a Rosa, que me ha venido a acompañarme, que es nuestra voz y nuestro ordenador central, ¿no? Aquí en Madrid, en la Plaza Mayor. Y luego la asociación pues hace a lo largo del año también dos momentos donde podemos encontrarnos las compañías. Uno son las jornadas TVO, que son jornadas de reflexión donde hablamos de distintos temas que nos preocupa al sector, que pueden ir, pues, yo que sé, por ejemplo, se han hecho jornadas sobre teatro para la infancia y educación, sobre teatro para la infancia y danza, sobre los públicos de nuestro teatro, etcétera, etcétera. Y luego también hay otro lugar físico donde nos encontramos a lo largo del año, que son los encuentros TVO. Los encuentros TVO es un evento que tiene lugar en Valladolid. Antes se hacía en Zamora, pero de unos años para acá se hace en Valladolid. Normalmente la sede es en el Teatro Calderón y son 4 días con una programación de teatro para la infancia y la juventud, sobre todo pues, de las compañías que integran la propia asociación, donde podemos ver nuestro trabajo y a la vez pues, también hay mesas de reflexión donde podemos charlar y hablar de muchos temas que nos preocupan. Os decía que entre los objetivos de la asociación está el encuentro, el intercambio de experiencias, por supuesto la promoción y la visibilidad del teatro para la infancia y la juventud es fundamental. Como antes decía muy bien Itziar, uno de los problemas que tenemos es ese, que no se sabe muy bien, no se nos pone cara, somos una cosa ahí difusa que está como en un segundo plano. Y también otra de las, por supuesto, uno de nuestros objetivos es aprender, siempre mejorar, seguir formándonos. O sea, yo tengo 50 tacos y sigo estando al pie del cañón en cursos, en eventos y sin dejar de aprender nunca jamás. Desde la asociación también fomentamos esto y hacemos muchos lugares y citas donde podemos aprender nuevos lenguajes. Ahora mismo estábamos viendo el trabajo de Cintia, tan interesante, con el videomapping, las nuevas técnicas, y hay tantas cosas, ¿no?, de las que estamos aprendiendo cada día. Continúo. Nuestra asociación también, otro de nuestros pilares fundamentales de trabajo y nuestros objetivos es el acceso a la cultura por parte de los niños y las niñas, los jóvenes. Como comentábamos antes, al final de la mesa hay un punto: ¿qué pasa cuando las familias no pueden llevar a los niños al teatro? Porque muchas veces no pueden, ¿no? Pues es un derecho constitucional. Los niños y las niñas tienen que poder acceder a las artes escénicas. Eso tiene que garantizarse desde los poderes públicos. Nosotros también, otra de las cosas que hacemos y que estamos peleando constantemente, se nos puede ver con mucha frecuencia en el INAEM, en los despachos, hablando con los representantes políticos y exponiéndoles pues los problemas del sector y ayudando a que conformen y a que implementen políticas culturales para llevar a los niños y a las familias las artes escénicas. Y luego, pues ya un poco como ya redondeando y generalizando, ¿no?, como ya de una forma más global, uno de los objetivos básicos de TVO es dignificar el sector, ¿no? Sería un poco la palabra también que engloba todo. ¿Cómo tratamos de hacer esto? Porque claro, se dice muchas veces, no, hay que dignificar el sector, ¿no? Pero luego dices, vale, bueno, sí, pero ¿cómo, no? Porque la cuestión es poder hacer acciones concretas y visibles y tangibles, cosas reales. Y una de estas cosas y uno de estos logros que hemos hecho y del que estamos muy orgullosos y muy contentos es el protocolo de condiciones de exhibición de teatro.
Esto pues es un, bueno, como bien os dijo Itziar, lo tenéis colgado en la plataforma y son unas orientaciones que están pensadas para las compañías y para los teatros, porque cuando los niños van al teatro no sirve de nada que se organice una campaña escolar o una función donde los políticos se llenan de orgullo porque dicen uy, qué bien han pasado por nuestro teatro 6.000 niños en una semana. Y nosotros cuando lo escuchamos desde TVO nos echamos las manos a la cabeza y decimos, pero qué barbaridad, ¿cómo lo han hecho? O sea, han metido a los niños de 1.200 en 1.200. Y es que se hace esto a veces. No puede ser. No sirve para nada. O sea, si un grupo de escolares va al teatro y hay pues 1.000 niños, y de esos 1.000 niños pues hay 300 que están en las primeras filas viendo el espectáculo en buenas condiciones, con proximidad, escuchándolo bien, pero luego hay otros 700 niños que están allí lejísimos, que no ven bien, que la butaca, como son tan chiquitines, a veces están hundidos, que les queda la butaca. Bueno, yo he llegado a ver, os cuento como anécdota, que espero no verlo nunca más, yo actuando, y he salido al escenario y he llegado a ver los niños de 2 en 2 en las butacas. Los preescolares, como son chiquitines, dicen, ¡hala, venga! Y de 2 en 2, así como siameses puestos en las butacas. Sí, lo he visto, Pepe, de verdad, ¿eh? O sea, se ven estas, porque a lo mejor es una función para un cole o lo que sea, y se empeñan en que tiene que entrar... Se compra entera y se rentabiliza lo más posible, exacto, ¿no? Hacer esas burradas. Exacto. Entonces, hoy en día, que además, la palabra que has usado, ¿no? Que se usa tanto en los criterios de rentabilidad y que tiene que ser todo al peso y todo al por mayor, pues muchas veces se ven este tipo de cosas, y para evitar esto es para lo que hemos hecho el protocolo. Muchas de las cosas que decimos aquí son de sentido común. No, realmente, ¿sabes? Tampoco es que hayamos descubierto América ni que sean grandes cosas, pero son cosas de sentido común y recomendaciones que todos los teatros deberían de tener en cuenta a la hora de llevar público infantil. Como os digo, está pensado también para las compañías. El protocolo tiene 6 puntos y bueno, el primero de ellos, y que nos parece el más básico y más importante, es relativo a esto que os acabo de decir, que es la limitación de los aforos. Ojo, que es verdad que siempre también pensamos y somos conscientes que dentro del teatro para la infancia y la juventud no es igual cuando hablamos del teatro familiar que el teatro en campañas escolares. Lógicamente asumimos que el teatro familiar, pues si hay una función de un domingo por la mañana donde va la familia, los padres con 2 niños o lo que sea, pues siempre, ¿qué nos pasa? Pues que vas a una función que es recomendada pues de 3 a 6 años, pero resulta que tienes uno que tiene 2 y el otro tiene 8 y entonces nunca termina de cuadrar bien, pero bueno, no pasa nada, es la vida y es así. Y también es importante pues que los papás están con los niños, les acompañan, les explican y van acompañándoles durante la función. Tampoco puede ser esto que vemos a veces, que los padres llegan al teatro, te preguntan ¿cuánto dura? Y cogen y a veces dejan al niño y se van. Esto sucede también en funciones familiares. Esto no puede ser, los padres tienen que estar con los niños y acompañarles. Y vuelvo ahí a lo que decíais antes de lo importante también, que es que los espectáculos tengan algo que decir a la familia al completo. Hay un poco esto de que la familia que ve teatro unida permanece unida. Bueno, pero sí es verdad que el hecho de acudir al teatro en familia, a mí me parece que es un evento precioso y tan emocionante, ¿no? Para que puedas ir con tu niño y explicarle y comentar después y hablar de lo que ha visto, de cómo lo ha visto él, de cómo lo has visto tú. Entonces, bueno, os decía que es verdad que respecto hay cosas del protocolo que somos conscientes de que una cosa es el teatro familiar donde van mezcladas las niños de distintas edades o así, pero las campañas escolares, que son las que se organizan desde las instituciones públicas, es donde es muy importante
cuidar los aforos y las edades a las que van dirigidos los espectáculos. Entonces, bueno, recomendamos que en las funciones escolares, por ejemplo, dentro del protocolo para primera infancia, que son las funciones de bebés de 6 meses a 3 años, que nunca se sobrepasen los 100 espectadores. Y en determinados espectáculos incluso ya es mucho. Para educación infantil de 3 a 6 no sobrepasar los 200 espectadores. Y luego ya para primaria o secundaria y bachillerato 300 espectadores pudiendo llegar a 400. Como veis, no pensamos nunca ni en los 500, ni en los 600, ni en los 1000, porque siempre estamos pensando en que el público pueda escuchar, ver y disfrutar de esa experiencia teatral pues con la proximidad necesaria. El segundo punto de nuestro protocolo habla del material de apoyo y de lo importante que es difundir la edad para la que van recomendados los espectáculos. Hablaba antes Idoia de las guías didácticas. Es fundamental también eso, poder dar a los profes, cuando van a venir al teatro con los niños y las niñas, que puedan tener un material para trabajar previamente en el aula y para trabajar después. Y insistiendo también, es fundamental que desde los teatros, en las carteleras y en las programaciones, esté muy bien escrito y explicado para qué edades va dirigido. Esto muchas veces no lo encontramos y vemos pues, que vamos a actuar a lugares con funciones, que a lo mejor pues, un espectáculo que es para niños de 5 años y te encuentras pues, el hall del teatro lleno de sillas de bebé. Y dices, ay madre mía, mi vida, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí, y es que simplemente pues, algo tan sencillo como informar de la edad recomendada pues, no se ha hecho. El tercer punto de nuestro protocolo habla sobre garantizar las condiciones de recepción, acomodación y percepción de los espectadores. En ese aspecto también es muy importante que los teatros donde se programa espectáculos para la infancia y la juventud haya un trabajo específico con los acomodadores y con la gente que va a recibir a ese público, que requiere un trato especial y especialmente delicado. Y también detalles y cosas tan, bueno, que eso son tan obvias, pero que a veces no las vemos, como que puedan tener alzadores en las butacas en el caso de que las butacas sean altas. Y, por supuesto, medidas de atención a la diversidad y de inclusión, para que también las personas con discapacidad puedan tener acceso y buenos lugares de visibilidad dentro del teatro. El cuarto punto de nuestro protocolo habla de la mediación. Esta figura ahora mismo es una figura que está empezando a implementarse y que nos parece muy fundamental, ¿no? La de que haya personas que sirvan de contacto entre el teatro y las familias o entre el teatro y las escuelas. Y personas que ejerzan un poco como embajadores, digamos, y también que puedan establecer esta comunicación y facilitación de información entre los diversos agentes. Nosotros ahora desde las compañías que estamos en TVO, una de las cosas que yo creo que hace la mayoría de las compañías es que siempre presentamos las funciones, cuando tenemos funciones para niños, siempre las presentamos, siempre tratamos de hacer que, no que sea una experiencia, o sea, que el niño llega al teatro y la gente no sabe muy bien qué va a pasar, aquello se pone oscuro y se abre el telón y no sé qué pasa, no sé cómo, porque, bueno, afortunadamente hay profesores que desde el aula lo trabajan, pero otras veces no. Y entonces sí que es bueno, y además es que es como el resultado inmediato, o sea, vemos que tiene un resultado muy positivo inmediatamente, que es recibir a los niños en el teatro y antes de que empiece la función explicarles un poquito, pues mirad, vais a ver un espectáculo de teatro que se titula de esta manera,
que trata de esto. Es importante que en el teatro estemos en silencio para que podáis escuchar la historia que os vamos a contar. Quiero decir, hay una especie también de ejercer como de un poco una educación de los públicos, porque a veces esto no se hace. Y a veces vemos, lamentablemente, que los coles llegan y es como de... Uy, ala, como que, venga, soltamos a los niños en el teatro y hay niños que no han ido a un teatro jamás y no saben muy bien qué va a pasar, si aquello es cine, si es como el cine, si es como... No entienden muy bien los códigos y es muy importante que haya esta labor de educación en este sentido. Otro de los puntos de nuestro protocolo es relacionado con lo que os decía antes de favorecer el acceso a la cultura y que, como establece la Constitución, los niños y las niñas tengan garantizado el acceso a la cultura. Y por eso trabajamos también con los políticos y con los representantes de las instituciones para que haya programación en los dos ámbitos en los que os estoy hablando. O sea, que los teatros tengan una programación para las familias y que tengan también una programación escolar con campañas específicas para las distintas franjas de edad. Y por último, el punto 6 de nuestro protocolo pues habla de, dentro de esta franja con la que trabajamos, pues las franjas más pequeñitas que nos quedan por detrás y por delante, que son los bebés, los espectáculos para niños de 6 meses a 3 años, los chiquitines, que como sabéis cada vez hay más espectáculos de este tipo y a mí me encanta, es una delicia, son espectáculos súper delicados y especiales y es muy mágico ver cómo reaccionan los niños con estos espectáculos. Que por supuesto estos también tienen unas condiciones de exhibición pues muy concretas, determinadas, pues o sea, cosas también lo que hablábamos del sentido común o tan obvias como que los papás estén con los bebés acompañándoles, que les calmen si se ponen nerviosos. El teatro tiene que tener pensado algo tan tonto como decir, ¿dónde aparcamos los carritos de los bebés? Porque de repente llegas a los teatros y te encuentras con una que dices, ¿y dónde ponemos los...? Nosotros, claro, estas son cosas que después de imaginaos, la asociación llevamos 23 años haciendo teatro para pequeños públicos y entonces son, bueno, fruto de la observación y de la experiencia, son cosas que hemos ido observando y que por eso lo recomendamos, ¿no? Y bueno, os decía, es el teatro para bebés y luego también el teatro para los jóvenes, que lamentablemente son una franja un poco olvidada. Parece que es difícil, es un público que se pierde, es como que hay un vacío de repente, pues cuando desde los 14 años hasta los 20 y no sé cuántos, que la gente ya vuelve otra vez al teatro, pues hay un momento ahí que, pues yo qué sé, no sé si porque, bueno, esto da para un congreso, ¿no? De los porqués, las razones pero bueno, sí que hay programas, proyectos, gente que está trabajando en esta dirección, investigando sobre esto, por qué no vienen al teatro, cómo podemos atraerles, cuáles son sus temas, qué es lo que tenemos que hacer para que ellos se sientan protagonistas también y participen. Hay un compañero de TVO, Jacinto Gómez, que está en Valladolid, ahora mismo trabajando en esta dirección con un programa interesantísimo y que demuestra que realmente si se hacen cosas de interés para ellos y se da con ese kit, los jóvenes responden y están trabajando y haciendo eso, desarrollando cosas interesantísimas y bueno, que no, desde TVO reclamamos que no nos olvidemos de ellos. Básicamente, bueno, esto, os he contado así muy resumido lo que tiene nuestro protocolo, lo tenéis en la plataforma y luego también otra cosa que le he pasado a Itziar es este documento que es la guía de propuestas de espectáculos, que es un librito
que aquí están recogidas todas las compañías que están asociadas a TVO. Y bueno, esto sería así como un poco pues un catálogo donde aparecen espectáculos, y los espectáculos están catalogados por edades a las que van dirigidos. Si entráis y lo ojeáis, veréis que hay abundancia, cantidad de compañías, cantidad de espectáculos, y esto un poco en relación a lo que veníamos hablando antes y al motivo de la mesa, que es la orientación laboral. Antes comentábamos, y bueno, cuando decía Idoia del Centro Dramático, dices, vale, sí, pero no todo el mundo, no, decía, es el sueño de mi vida, pero no todo el mundo, y luego, lo que trato de deciros es que hay un sector enorme de compañías que trabajan para la infancia y la juventud, con muchísimo rigor, con calidad, con muchísima delicadeza, haciendo muchísimas actuaciones y muchísimas funciones en el territorio nacional y fuera. Ahora mismo la gente está girando, como ha contado Cintia, también la gente está en China, está en Sudamérica, está en Francia, está en Italia, está moviéndose muchísimo, y yo os animaría pues a que a que lo tengáis en cuenta, que es un sector que está ahí, con los brazos abiertos, desarrollando muchísimas técnicas, también lo que hablábamos, teatro gestual, títeres, teatro de actores, y bueno, en las compañías de TVO pues veréis que tenemos compañías premiadísimas, compañías que son Premio Nacional de Teatro, y bueno, que lo tengáis en cuenta y que sepáis que estamos ahí con los brazos abiertos. Y nada más, mil gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, y si queréis preguntarme cualquier cosa, pues aquí. Primero te aplaudimos, ¿no? Bueno, vale. Y bueno, está Rosa también ahí, que pues, he hecho mano de ella, porque Rosa es como, ¿sabes? Ella es un disco duro, tiene muchísima información. Sí. Ella lleva, ¿cuántos años llevas en TVO, Rosa? En TVO, desde 2000, no sé, casi 15 años. Casi 15 años, imaginaos. Y ella está en TVO día a día, 8 horas cada, bueno, y más. Para mí es un sueño, trabajar con artistas está bien. Y bueno, no, pero ella tiene mucha información también, probablemente más que yo. ¿Preguntas para Laura? La asociación, ¿dais cabida únicamente a compañías que específicamente hagan infantil o también a compañías? No, las compañías que hay en TVO, hay compañías que hacen para adultos y hacen infantil también. Lo que sí es que son compañías que, bueno, están como más especializadas. Yo, por ejemplo, en mi compañía hacemos indistintamente adultos, infantil, pero sí que hacemos más para público. Lo que sí se pide es, para entrar como miembro asociado de TVO, se pide que son compañías profesionales, no sé si lo he dicho, pero o si se presuponía, pero son profesionales, son empresas, y se pide que hayan hecho un mínimo de 3 producciones para público infantil o familia. Imaginemos que hay dramaturgos que tienen material y que les gustaría ofrecerlo a las compañías. Tenéis discriminadas las compañías, en algún sitio pone tales compañías que no he enterado nada de vosotros. ¿Aceptarían, están dispuestas, están abiertas a proyectos o no? ¿O esto ya está cerrado? Hablar como compañía, porque llegar llega. Sí, hombre, sí que en TVO lo que también sí funciona desde Madrid, desde Rosa, ella reparte y distribuye toda la información. Entonces, desde el correo electrónico de la asociación, todo lo que llega se lanza a la base de datos donde están las compañías.
Es difícil porque sí que muchas de las compañías son compañías que ya tienen sus propios autores y lo que nos pasa son el formato de compañías, y para que te hagas una idea, son compañías así pequeñitas, un poco domésticas, en la que yo, por ejemplo, escribo, dirijo, ¿sabes? Es como que sí, como que nos... Ya no está la chica que preguntaba por cómo hacer su propia compañía. Pues, entonces, bueno, sí que hay compañías, vamos, no todas las compañías tienen autor, sí que hay algunas compañías, pero... Hay referentes, o sea, si alguna compañía, por ejemplo, no tiene autor, que busca... Primero, tiene que interesarle algo sobre lo que quiere hacer, ¿no? Y luego hay premios como el de Asitec y todo eso, que serían como los referentes donde se dirigirían cuando quieren montar algún espectáculo, ¿sabes? Lo que pasa es que llegan, igual que llega currículum como productores y tal, y se les remite a las compañías, a las 51 compañías. Pero sí, que yo sepa, no ha habido como mucha actividad. Siempre tener información. Claro, sí. Y yo te quiero preguntar, Laura, porque has hablado del concepto de dignificación del sector. Me gustaría preguntar qué estrategias o qué acciones concretas te parecen importantes en esa línea. Sí, pues mira, como te decía, nosotros estamos en contacto constante con los representantes de la política cultural. Entonces, estamos trabajando en el meollo de la cuestión. Quiero decir, ahora, por ejemplo, dentro de las ayudas, de la línea de ayudas del INAEM, va a salir una línea específica para la infancia y la juventud, que está ahí porque nosotros hemos mantenido reuniones periódicas con las personas que están desarrollando estas ayudas y estamos machaconamente pues reclamándolo. Y luego, pues, también todo lo que hacemos de algún modo va encaminado. Cada vez que hacemos unas jornadas de reflexión, cada vez que nos reunimos, ¿sabes? Es un poco esto, estamos poniendo los problemas sobre la mesa, estamos tratando de aprender, tratando de mejorar, tratando de que nuestros espectáculos cada vez sean más rigurosos y aspirando un poco a lo que tú decías antes, ¿no? Aspirando a la excelencia. Y tratando también de dar visibilidad, de que se nos vea. Estar hoy aquí, por ejemplo, también estamos aquí para decir, que existimos, que estamos aquí, fijaos en esto, que vale, es verdad que lamentablemente todavía pues se siguen viendo que a veces, y sobre todo la crisis, ha hecho mucho daño porque antes había muchas más campañas escolares y la crisis ha barrido mucho las campañas y ha facilitado también que, yo qué sé, pues pequeños ayuntamientos que a lo mejor no tienen mucho dinero y tal y quieren programar para niños, pues de repente programan cosas que dices, ay madre mía, que bueno, de calidad dudosa y bueno, pero estamos luchando, insistiendo y batallando pues en esa dirección y totalmente convencidos, primero, de que el público, los pequeños públicos o el público de edad temprana es un público que se merece lo mejor de lo mejor, con una delicadeza exquisita y un rigor y una calidad, vamos, sin tacha. Y luego también algo que se comentó antes, que sí, de acuerdo, son espectadores de mañana, bien, pero también son espectadores de hoy. Entonces hay que trabajar en esa dirección. Yo y en TVO, y bueno, yo personalmente soy una abanderada de la educación. O sea, a mí me parece tan fundamental, ¿no? Vincular el teatro con la educación, con las escuelas, que haya un trabajo de largo plazo también eso, con las familias, con los públicos. No sé, es una carrera de fondo, ¿eh? Es un trabajo lento y laborioso. Nosotros a veces, pues cuando vemos, yo qué sé, en Francia, en otros países donde hay desarrollados programas y políticas tan interesantes y tan potentes, pues bueno, estamos ahí trabajando en esa línea y aspirando a que el sector y
pues cada vez se ha puesto en valor y se ha más cuidado. Has pronunciado una palabra clave que es educación, Sí. entonces pido encarecidamente que se sume a la mesa José Antonio López Parreño Rodorín, titiritero, codirector de las Semanas Internacionales de Acción Educativa. Porque si hablamos de educación y teatro, pues hacemos cambio de papel. Bueno. Y con el propósito precisamente de que con este camino que Laura nos abre, que me parece impecable, hablemos del enfoque que Acción Educativa ha sostenido durante años en relación al teatro para el adolescente. Y creo que es importante explicar qué es Acción Educativa, porque puede haber compañeros que no lo conozcan, y explicar vuestra posición ante el teatro para niños y niñas. Sí, porque yo, hombre, ellos que están más con el diario, sectores, estudios, yo no puedo comentaros nada de estudios, ni de más, ni de menos. Traía una agendita para apuntar cosas, que es de una escuela de verano que es este pasado verano, que es de narradores orales. Y entonces, nada, dice, ver para contar, se titulaba el... Entonces yo lo que puedo es contar aquello por lo que he visto. Luego ya estudiar y tal, ya hay gente que se dedica a ello y lo hace más concienzudamente, ¿no? Entonces, casi explicaros que yo llegué, no sé si empezar por hacer... bueno, primero decir que íbamos a venir Susana y yo, otra compañera de Acción Educativa, pero tenía que terminar una gestión, es una cosa que tenemos que presentar de utilidad pública, de Acción Educativa, y no ha podido venir, o sea que... Y bueno, y agradecer que nos hayáis invitado a este foro también, a todos vosotros. Entonces, quizá eso, contra la Acción Educativa, yo os diría, bajo mi experiencia, yo soy titiritero, yo me dedico al teatro para niños, y soy maestro también, con lo cual tengo las dos versiones del asunto. Y esas dos cosas confluyen en Acción Educativa, ¿no? Yo empecé como maestro trabajando en una granja escuela y hacíamos muchas cosas de granja y tal, pero hacíamos muchas cosas de expresión también, ¿no? Y entonces luego ya al venir a Madrid y venir a colegios, para mí fue muy importante. He traído, porque son cosas que que en la escuela se hicieran actividades de expresión. Pero cierto es que se hacían actividades de expresión porque en aquella época, en los años 80 y tal, había mucha potencia cultural. O sea, había la dictadura, llegaba la democracia y todo estaba por hacer, ¿no? Y entonces yo creo que era un momento culturalmente muy fuerte, ¿no? Y eso se reflejaba en la escuela. Y la gente de la cultura, del teatro, de la literatura se acercaba a la escuela. Cosa que hoy, por ejemplo, ya está menos hecha, ¿no? Y entonces yo como maestro llegaron a mis manos estos dos libros, que uno es... el otro día miraba y son ya libros de viejo, pero bueno. Teatro de animación de Luis Matilla, y ahora os diré por qué. Y este otro que es Yo soy el árbol, tú el caballo, que es de Franco Passatore, que era actor del Piccolo Teatro de Milán, y es un tipo que en Italia se acercó a la escuela a hacer teatro para niños, ¿no? Y claro, yo veía estas cosas, y a mí se hacían los ojos chirvitas. Y resulta que todo esto tiene mucho que ver con Acción Educativa. Y ahí pasamos a la explicación de Acción Educativa, y es, Acción Educativa es una asociación de maestros que trata de hacer renovación pedagógica en un tema de formación permanente del profesorado. Y entonces ahí hay maestros, hay gente de instituto, hay gente de escuela infantil, gente de todo tipo, ¿no? Y dentro de esa formación pues hay cosas de filosofía, matemática y tal, y artística. Entonces ha habido gente que a lo largo de la historia, Acción Educativa lleva ya 45 años de historia, o 44, por eso los datos no... Y hubo gente que desde el teatro se acercó a la Acción Educativa y querían hacer otro tipo de teatro para chicos, ¿no? Y entonces ahí, es eso, Acción Educativa es una asociación cultural. Hoy no está aquí Susana porque queremos ser una asociación de utilidad pública, que ya lo teníamos, pero los perdimos por una cosa reglamentaria, ¿no? Y le está haciendo los papeles para entregarlo. Y entonces se hace formación, tenemos escuelas de verano, cursos, seminarios permanentes. Yo he tenido durante un tiempo un seminario de títeres con maestros, o sea que hacemos 1000 cosas. Y una de las cosas que se empezó a hacer en su día fue las Semanas Internacionales de Teatro para Niños y Niñas. Y eso lo hicieron varias personas. Una era Luis Matilla, que Luis Matilla venía del teatro universitario, de cooperativas de teatro que hacían obras en conjunto, que había gente de todo tipo y tal. Y Luis Matilla se acercó mucho a la infancia y al teatro para niños, ¿no?
Estaba también Carlos Serán, que también tenía referencia con la educación y tal, y otra tercera persona que era Enrique Patiño, porque las semanas luego se convirtieron en teatro para niños, pero también había otra cosa que era teatro de niños para niños. Y entonces esa era otra dinámica muy maja, con los chavales se preparaban cosas y luego había encuentros y así. De tal manera que se presentó al Ministerio un proyecto hace ya como 85, 86 años, que si veis ese programa primero, se me quedan las lágrimas de verlo. Compañías internacionales, encuentros, seminarios, talleres, ponencias de compañías danesas o canadienses, bueno, una cosa impresionante. Y nada, pues las semanas de teatración educativa continuaron en el tiempo hasta hace 2 años, que ha sido la 32 edición. Ha habido pues un proceso de ir, venir y tal. Y entonces, en ese ir y venir han pasado gente, que estaba Luis Matilla, últimamente era Carlos Serán, quien también era el que llevaba la parte de las semanas, y pues acudía a encuentros como te veo, bueno, a los sitios y tal. Y ya pues pasando el testigo, nos ha llegado a nosotros la nueva gente y tal, ¿no? Y estamos ahí desde hace muy poco tiempo y hemos continuado con ese legado, ¿no? Digamos también que a última hora, las semanas de teatro empezaron a participar en un proyecto, porque cuando se hicieron de primeras, bueno, voy a contar mi experiencia. Claro, las semanas de teatro, en los años 90, 80, 90, yo iba como maestro y de repente veía una compañía danesa representando para niños El pupilo quiere ser tutor de Peter Handke. Decía, joder, y salías temblando. Y gente, esto no es para niños, esto no es para niños. Y yo, no, ¿cómo? Esto mola y tal. Pero claro, luego venían compañías que probablemente están en el catálogo de TVO. Yo recuerdo incluso Kiki Limón, que hace mucho no los he visto, el cerdo de Cuchón, cosas, bueno, unos textos que te quedaban. Y entonces, compañías que en ese momento estaban tratando de hacer las cosas de otra manera, venían a la semana, si veían esos referentes, decían, sí, ¡guau! Que hay un camino por hacer maravilloso. Y digamos que ha sido un referente primero en el teatro para niños en este país, igual que a lo mejor también en otros territorios como el literario. Por ejemplo, Ana Pellegrín, una gran estudiosa de la poesía infantil y del teatro infantil, ha sido asociación educativa. O sea que toda la gente de la cultura estaba ahí apoyando, con lo cual la escuela también se hacía grande. Y ahora, por ejemplo, vengo de un carnaval literario en una escuela de Valencia y ha estado Bernardo Achaga dando un charla a los chavales de secundaria. Claro, es decir, claro, para la gente de Valencia a ver cosas allí porque hay cosas culturalmente muy interesantes. Entonces, los territorios entre la escuela y lo demás no tenían que entonces, todo eso ha sido un proceso algo. Y hubo un momento que también fue importante, y es porque ya, claro, como había tanto contacto con gente extranjera y demás, se hizo un proyecto a nivel europeo que se llama Small Side, que empezaron Acción Educativa, la Guimbar también como compañía y la Barraca en Italia. Y entonces ahí se empezó un proyecto de teatro para las primeras edades, Small Size, edades pequeñas. Y se han ido haciendo pues, propuestas, incluso de producciones, de intercambio de festivales. Bueno, y Acción Educativa ha estado durante mucho tiempo ahí también, como la visión de la escuela, ¿no? Entonces, pero fíjate, ya este año nosotros hemos estado en muchos proyectos y este siguiente proyecto ya no estamos, pero porque también se le da mucha importancia a la compañía, a la producción, y en ese sentido yo también, como yo voy por libre y soy un poco anarquista en el sentido de cómo se hace una compañía, pues yo trabajaba con una compañía de títeres que me contrataban por aquello de artistas y toreros y me pagaban la seguridad social y tal, y cuando dejé de trabajar con ellos dije, ¿qué hago? Y me saqué una licencia fiscal porque me llamaron para ir a Cáceres. Y entonces, lo profesional siempre yo lo he ido dejando más a un segundo plano y tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, con la profesionalización de las compañías, también ahí eso marca carácter. ¿En qué sentido? Yo creo que, yo no hablo de artistas, yo hablo de oficios, y para mí el teatro es un oficio como el de panadero. Y tanto hay que aplaudir a un panadero que hace un buen pan todos los días, como, claro, nosotros los panaderos aplauden. Ah, pues muy bien, pues muchas gracias. Pero yo iría al panadero y le diría, el pan de hoy mejor que el de ayer. Dale. Entonces, en ese sentido, nosotros en Acción Educativa tampoco hemos estado en territorios de profesionalidad o tal. Sí que hemos estado en, queremos que los niños vean espectáculos no buenos, sino excelentes. Es decir, que la calidad prime sobre cualquier otra cosa. Y en ese sentido, claro,
yo con Susana, por ejemplo, porque ella viene del teatro, hizo giras con Illana, no sé qué, dice, y ves la encuesta de que solo el 10% de los actores se ganan la vida con su trabajo, dices, maldito país, que no, eso no pasa, eso lo dice en cualquier otro oficio y no sé, pondrían bombas o... Pero vamos, entonces, yo sí entiendo que hay que vivir de lo que se hace, pero también entiendo que esto tiene que tener una calidad y que sea culturalmente interesante, porque también está pasando, yo creo, a lo que yo conozco una cosa que pasa no solo en el teatro infantil, sino en la literatura infantil, que es un mercado muy potente. Es decir, yo os diría, por ejemplo, Llorén Barber en la música, es un músico maravilloso. La Zaranda en el teatro, impresionante. O Luis Mateo Díez en la literatura. Esa gente lo tiene muy fastidiado para vivir de su oficio. Luis Mateo Díez era funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Llorén Barber actúa más fuera que aquí. Y la propia Zaranda, si no fuera por las giras iberoamericanas, no hacía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente respeta muy a fondo la calidad de sus productos artísticos, ¿no? Entonces, yo creo que en Acción Creativa tenemos esa mirada, ¿no? Más, es decir, evidentemente, luego tenemos nuestro oficio, tenemos que vivir de él, con honestidad, pero hay que vivir de él, porque si no, para eso, pues no nos dedicaríamos a esto, ¿no? Y entonces, en Acción Creativa vamos conjuntando esas cosas. Entonces, yo os diría que la parte de Morsay, por ejemplo, para nosotros supuso ya como un despliegue de... Pero todo eso también ha sido una bola de muchas, había que hacer funciones, no sé qué, y ya nosotros ese planteamiento, como estamos desde la educación y lo que nos interesan son otros temas, nos ha hecho alejarnos un poco. De tal manera me contaban, ¿qué ha pasado con las semanas que no las habéis hecho el año pasado? Pues porque ya de muchas cosas han pasado 30 y pico años de programaciones, la Feria del Libro fue enlabrada, yo qué sé, 1000 cosas que se hacían. Bueno, luego hay otra cosa, por ejemplo, yo claro, a nivel de formación mía también, porque yo venía a ser maestro y acabo siendo titiritero. Pero en ese sentido, por ejemplo, mis escuelas han sido las muestras de teatro infantil que he visto, y uno de mis referentes fundamentales ha sido Titirimundi en Segovia. Claro, yo iba allí y veía a Triángulo, veía a Peter Schumann, veía gente, claro, Peter Schumann, un artista plástico americano que hacía títeres semanales contra la guerra del Vietnam. Veías a Prasanna Rao, un hindú, cosas tradicionales, tal. Entonces, yo en los títeres vi algo que pasa en el teatro infantil, es decir, que, infantil. No, yo en los títeres lo que más me gustaba eran todos los títeres para adultos que veíamos por las noches. Claro, entonces, los títeres, el teatro, la música, son artes. Entonces uno se tiene que dedicar, que luego uno, su poética es de cara a los niños o de cara a los adultos. Hay titiriteros, por ejemplo, Pepe Tal, ya un titiritero famoso y tal, él decía, teatro para niños, pero no, yo quiero hacer títeres para adultos. Entonces era un poco loco, pues su salida natural. Entonces, es gente que ha seguido haciendo teatro para adultos en un país que eso no tenía ni mercado, ni ferias. Yo recuerdo montamos una cosa con el Teatro de la Luna que yo trabajé, que eran sobre historias de Camerón, íbamos a cabaret, hicimos 12 bolos. Pero una función muy bonita de títeres para adultos, pero no era muy mercado. Entonces, lo de la profesionalización, ¿qué me refería era eso? Es decir, es peligroso también que el mercado más grande sea los niños y no se dedique, porque ahí puedo vivir muy bien de ese mercado, ¿no? Que a lo mejor compañías de teatro para adultos tal no lo hacen. Entonces, yo creo que lo primordial ahí es, evidentemente hay que vivir del oficio que uno hace, pero hay que hacer lo que a uno le interesa hacer. Yo si no pudiera hacer lo que yo hago ahora mismo, me dedico a otra cosa, volví a la escuela, pero claro, a mí me interesa. Y muchas veces también los condicionantes de fuera te hacen, porque claro, culturalmente, por ejemplo, ahora estamos en otro tiempo muy distinto que el de los 80, 90. Yo recuerdo a nivel de teatro, el Festival de Teatro de Madrid, por ejemplo, el Caballo Basto. Claro, entonces ahí había mucha compañía, por ejemplo. Joglar, Comedian, para que ha muerto recientemente la Cuadra de Sevilla, este hombre, Tábano, tal. Había 1000 gentes que hacían cosas y eso estaba en el ambiente. Y ahora, por ejemplo, yo veo que no hay tantas compañías, ¿no? Habláis de lo de crear una compañía, yo creo que también es un proyecto personal de meterse, claro, tiene dificultades económicas o tal, pero hay que meterse a cosas personales, ¿no? Víctor Elice le decía a Isabel Escudero, una gran poeta, en un prologuillo que le hacía un libro, dice, qué envidia me das que tú con un lápiz y una hoja puedes hacer tu creación artística sin ningún problema. Claro, él hablaba de que necesitaba un equipo cinematográfico y tal, eso, ¿no?
Entonces, bueno, por no enredarme mucho, para mí ha sido muy importante los referentes de la gente que se ha acercado al teatro de la infancia, como Franco Passatore, por ejemplo, que en las escuelas de... En Italia había otro movimiento de cooperación educativa que era muy similar a la acción educativa, donde la cultura se acercaba a la escuela, desde el teatro, la literatura y tal. Y luego entonces nosotros hemos bebido en esas fuentes. Claro, si luego desde la educación y desde la gente te pones a mirar aquí para atrás, aquí también ha habido muchas experiencias teatrales que tenemos que retomar, ¿no? Yo hace poco he estado, porque me interesa personalmente, mirando a Salvador Bartolozzi, por ejemplo, ¿no? Un ilustrador gráfico zaragozano que hizo teatro para niños. Y que llegó un momento en que, con la compañía de Margarita Sirgu y con Cipriano Rivaseri, que en ese momento dirigía el teatro español, hicieron campaña a nivel artístico maravilloso, ¿no? Entonces tenemos que recuperar también nuestros referentes de aquí, que no son los que pasan en Italia o quien sea en otro sitio, ¿no? Si me permitís, porque avanza la jornada y avanza la programación, quiero quedarme con dos palabras claves de vuestras aportaciones: dignificación y apuesta por vocación. Es decir, frente a una demanda posible de mercado, apuesta por lo que tenemos vocación y necesidad de hacer y de contar. Y ahora, precisamente, viene un compañero a hablarnos de los cambios normativos y legislativos que tienen que ver con un nuevo cambio de paradigma que va a ser el Estatuto del Artista. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un enorme placer. Gracias. Sí, dejamos aquí que ahora...